Gloria al Señor, que Dios os bendiga en esta noche tan maravillosa y tan preciosa por estas alabanzas que las hermanas han cantado. Bendiciones para todos, que la paz de Dios reine y more en vuestros corazones. Desde aquí mando un saludo y un abrazo para mis hermanas, que Dios me las bendiga mucho, que Dios las prospere y que las llene de salud, de gloria y de poder. Os diré una cosa, que Dios está con vosotros y nunca os deja de ver las manos. Él está allí para glorificar y bendeciros. Más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Hoy más que nunca. Es una precisión estar en la comunión de Dios. Porque en la comunión de Dios tenemos victoria. Estamos en la comunión de Dios y el Señor nos aconseja por el poder del Espíritu Santo. Debemos de hacer las paces con Dios. No debes de estar en contra de Dios, porque los perjudicados somos nosotros. Porque Dios siempre es Dios, pero nosotros necesitamos a Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Somos un pedazo de carne con ojos que no servimos para nada. Entonces necesitamos a Dios, más que el aire que respiramos. Él nos da fuerzas y vigor para luchar en su nombre. Él nos da fuerza y vigor para luchar, caminar en su palabra. Porque os diré que Él guarda nuestras salidas y guarda nuestras entradas. Debemos de dar gracias, porque Él nos deja nunca de su mano. Gracias, Diego. Gracias, hermano Antonio. Gracias por darme este privilegio de extraer este trocico de palabra, porque no esperéis mucho de mí, porque yo no sé predicar, no sé desenvolverme como el Diego se desenvuelve, porque tiene una vocación preciosa, porque me encanto cada vez que lo oigo escuchar, pero yo ya no tengo ni vocación, ni tengo expresión de palabra, ya me se termina todo, ya no tengo ni fuerzas para hablar, pero le damos gracias a Dios, porque el Señor me sustenta con sus manos, y Él nos sustenta y nos guarda y nos fortalece. En esta noche le quiero dar gracias por su misericordia, por todo lo que hace el Señor en nuestras vidas. Le damos gracias por el aire que respiramos y los años de la vida que nos da. Gracias, Él nos guarda y nos cuida. En esta noche no sé predicar, no esperéis nada mucho de mí, porque no he sabido nunca predicar, ni sé predicar, nunca he sabido predicar. Lo que pasa que han tenido misericordia de mí y me han aguantado en las iglesias que estoy predicando, me han aguantado porque han tenido misericordia de mí. Pero nunca he sabido predicar, ni sé predicar, ni sabido, ni sé. Por eso le damos gracias, hermano Diego, gracias por darme la entrada para poder traer este cortico mensaje, ¿verdad? Que Dios os bendiga mucho, que Dios os dé prosperidad. Y a mi hermano Agustín, que Dios lo bendiga mucho, a mi cuñada Adela, que Dios la bendiga mucho, si me está escuchando, bendiciones para ellos, que el amor de Dios y la paz de Dios esté en sus hogares y que Dios los dé prosperidad y que les dé salud y libertad en el nombre de Jesucristo. Es un tropiezo grande de que tengamos que estar predicando a través del sello, porque las iglesias las tenemos cerradas por causa de este virus, pero un día este virus irá, volveremos otra vez a nuestras iglesias y a llevar nuestra vida normal, a hablar de la palabra, predicando la palabra, porque Dios es grande, fiel y verdadero, y Él es el que está con nosotros hasta la fin del mundo. Él nunca nos deja, Él siempre está allí, Él siempre nos lleva de la mano. Como un padre lleva a sus hijos al colegio, los lleva de la mano, así el Señor nos lleva de la mano, para que no podamos tropezar y caernos. Por eso os digo, hermanos, que muchas gracias por darme este privilegio de traer este cortico mensaje. Bien, vamos a la palabra,
vamos a, como digo muchas veces, vamos a lo que vinimos. Leemos en Lucas, a mí me gusta leer mucho en Lucas. Leemos en Lucas capítulo 7, versículo 36. Repito, Lucas, versículo 7, versículo 36. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una de las mujeres de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los enjugaba con sus perfumes. Hasta aquí, hermano, es el mensaje. Es un mensaje corto, pero muy eficaz. Padre celestial, Señor, en esta noche, mi Dios, estoy en tu presencia para poder adorarte y glorificarte tu nombre. Yo, Señor, no tengo nada, pero confío en ti, Señor, porque te dices en tu palabra, no te preocupes por lo que digas o hables, porque yo pondré palabra en tus labios. Yo confío en tus dichos, Señor. He confiado siempre, Señor, porque yo de mí nada puedo dar, porque soy de carne y soy del polvo y nada valgo. Pero tú tienes en abundancia para dar. Tú eres la fuente inagotable que nunca se agota. Por eso te ruego, Señor, que tomes mi mente, tomes mi lengua y hables a través de mí para tu pueblo. Padre, tu pueblo que están escuchando a través de este canal, para escuchar, Padre mío, esta porción de la palabra, que es el alimento adecuado que necesitamos para nuestra alma. Te quiero dar gracias, Dios mío, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te quiero dar gracias. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, os diré que Jesús, junto con sus discípulos, caminaba sin cesar, caminaba sin descanso, hablando de la palabra de Dios. Porque es necesario hablar siempre de la palabra de Dios. Es necesario, es importante hablar de la palabra de Dios. Es muy importante. Por eso Jesús vino a cumplir lo que él tenía que hacer. La obra. Él tenía que hacer una obra. Él venía a buscar y a salvar todo lo que está perdido. Y él tenía que venir a salvarlos. Porque la humanidad está perdida. Nosotros estábamos perdidos. Pero gracias a la palabra de Jesús, que vino a nuestros corazones, esa palabra nos cambió de padecer. Esa palabra cambió nuestro rumbo de vivir. Esa palabra cambió nuestro rumbo de pensar. Y ahora caminamos antes de cara al mundo y ahora caminamos de espalda al mundo y damos la cara a Dios. Porque en Dios tenemos la salvación, en Dios tenemos la vida eterna, en Dios tenemos la esperanza, en Dios tenemos la vida. Amén. Por eso Jesús caminaba con sus discípulos, hablando de la palabra de Dios. Mucha gente se congregaban con Jesús, porque veían que Jesús había palabras diferentes a lo que estaban escuchando en el Sanedrín. Porque Sanedrín prometían, pero no cumplían. Y la gente no desconfiaba de todo el mundo. Jesús no vino
predicando la palabra, de momento no vino predicando la palabra. Jesús, cuando entró en las aldeas predicando, entró lo primero sanando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, sanar a los leprosos. Así empezó Jesús. Y cuando vio la gente que Jesús era diferente a los que el Sanedrín hablaban y caminaban, entonces la gente se congregaban en Jesús y caminaban con Jesús, y entonces Jesús empezaba a predicarles. La predicación que entraba Jesús, la palabra en las vidas de aquellos hombres eran cambiados, porque cambiaba, la palabra los cambia. Lo mismo que nos cambia a nosotros, cambiaba a todos aquellos que escuchan su palabra. Por eso, hermanos, cuando Nicodemo estaba Jesús en el huerto de los Olivos con sus discípulos, sentía Nicodemo hablar de Jesús, hablaba Jesús de todos los sitios, y Nicodemo se disfrazaba y entraba junto con toda la gente que estaban escuchando a Jesús. Se disfrazaba Nicodemo y escuchaba a Jesús encontrarle un fallo, pero no podía encontrar un fallo porque Jesús hablaba la verdad. Por eso Jesús hablaba, y Nicodemo muchas veces se encontraba en medio de toda la multitud de la gente, disfrazado, de mangante, de pobre, para escuchar a Jesús, pero no podía encontrar un fallo porque Jesús hablaba siempre la verdad. Por eso Nicodemo por la noche fue al huerto de los Olivos cuando Jesús estaba allá, y le dijo: Jesús, yo sé que ha venido como maestro, ha venido de Dios como maestro, y nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le contestó: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Tenemos que nacer de nuevo, hermanos, nacer cada día de nuevo. Si no nacemos de nuevo no podemos entrar en los cielos, porque tenemos siempre nuestras cositas, tenemos nuestras cosas y a Dios no le agrada. Tenemos que nacer siempre de nuevo. Lo mismo que Saulo de Tarso, que iba de camino a aprender a los discípulos, pero uno camina y hace lo que quiera hasta que Dios quiere. Por eso cuando Saulo de Tarso caminaba hacia Damasco, hermano, Jesús le sintió una palabra del cielo, y aquella palabra, una luz, lo tiró de la cabalgadura. Le dijo: Jesús, Nicodemo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo. Sí, al quien persiga a mis hijos, me persiga a mí. Y aquella palabra Saulo de Tarso lo cambió. Por eso, hermanos, nosotros cambiamos por completo cuando sentimos la palabra de Jesús en nuestras vidas. Cambiamos la palabra de Jesús. Jesús caminaba con sus discípulos, hablando, transformando la ciudad. En todos los sitios que entraba Jesús, la gente se transformaba, porque la palabra los transformaba, la palabra los cambiaba, y todos caminaban con Jesús, todos glorificaban a Jesús. Y cuando entraba Jesús en una ciudad, hermanos, qué alegría aquella gente que esperaban a Jesús para escuchar su palabra. Y salió un hombre, Simón el fariseo, que sentía a Jesús hablar, lo sentía, escuchaba, pero no lo había visto. Pero cuando sintió que por su puerta pasaba toda la multitud, toda la gente, y Jesús hablando, salió Nicodemo, salió el fariseo ante Jesús, y le dijo: Jesús, necesito que hoy comas conmigo. Y Jesús le dijo: Simón, esta tarde iré a comer contigo. Y Jesús, cuando llegó la hora, entró ante Simón. Simón era un hombre fariseo, un hombre que no creía, un hombre que usurpaba todo lo que podía, un hombre que se mantenía de quitarle a los pobres. Él se enriquecía, y Jesús entró allí. Y cuando Jesús entró, entonces Simón el fariseo se sentaron a la mesa.
Pero había unas costumbres, hermanos, había unas costumbres en Israel de los judíos, que cuando había escasez de comida, pues la puerta del hogar estaba cerrada, no la dejaban abierta. Pero cuando había abundancia de comida, la puerta la dejaban abierta y la habitación estaba abierta. Podían entrar y comer porque la puerta estaba abierta. Y en ese momento, como Jesús estaba allí, entonces la puerta la dejó abierta al dueño, porque había alimentos, había abundancia de pan, y todo el que quería entrar podía entrar y comer gratuitamente, sin invitación, no había invitación. Y entonces nos dice la palabra de Dios que una mujer pecadora de la ciudad, viendo la puerta abierta, entró y fue donde Jesús. Y se puso detrás de Jesús, no se le puso delante, se le puso detrás de Jesús en la espalda. Y rompiendo un frasco de alabastro, lo rompió, regó sus pies, los regó, llorando, y con sus cabellos los secaba y los besaba sus pies. Pero Nicodemo le dijo si siendo profeta sabría qué clase de mujer es el quien lo toca. Jesús, como adivina los corazones de todos, le dijo: Nicodemo, una cosa tengo contra ti. Dime, maestro. Había dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo con qué pagar, el dueño les perdonó a todos. ¿Quién agradeció más? Y Simón le dijo: me lo figuró que al que debía más. Bien has dicho. Mira, Simón, yo entré a tu casa y no me daste el beso de bienvenida. Yo entré a tu casa, no me lavaste sus pies. Yo entré a tu casa y no me unjaste mi cabeza con aceite. Y esta mujer, cuando yo entré, esta mujer ha roto el frasco de alabastro, un perfume muy valioso, y ha lavado mis pies. Me ha lavado con sus lágrimas, me lo ha secado con su cabello. Y Jesús, mirando la cara de Nicodemo, mirándola la cara de Simón, que se quedó un poco suspenso, pero Jesús le dijo: mujer, vete y no peques más. Yo digo en esta tarde, hermanos que me escucháis, yo digo en esta tarde, ¿quién no es pecador? ¿Quién no es pecador? Todos somos pecadores. De hecho, de pensamientos, todo el mundo estamos pecando. Pero tenemos un Dios de perdón, un Dios que nos perdona, un Dios que nos lava con su sangre, un Dios que nos levanta, un Dios que nos da fuerzas para caminar en su palabra y en su presencia. Por eso esta mujer no se puso delante, se puso detrás de Jesús. Y detrás de Jesús lavaba sus pies y con sus cabellos los secaba. Todos los discípulos que iban con Jesús no iban delante nunca, iban detrás de Jesús, porque Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y todos los discípulos no iban delante, sino iban al empar o iban detrás. Por eso cuando Jesús vio a sus discípulos les decía: venid en pos mía. Porque Él es el camino, Él es el que nos traza el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de ir, hermanos, fuera de Él, no podemos hacer nada. Debemos de hacer algo maravilloso para que la palabra de Dios reine y more siempre en nuestra vida. Jesús caminaba siempre delante. Él siempre caminaba y abría el camino, y abría los pasos, abría todas las dificultades, las rompía para que sus discípulos caminaran con Él. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él, hermanos, nada podemos hacer. Por eso Jesús, cuando se metió en la barca, Jesús estaba en la barca y se quedó dormido
porque venía cansado, era de carne, tenía sueño, estaba cansado, se quedó en la barca dormido, se levantó una grande tempestad, porque el enemigo está como un león rugiente alrededor, mirando a quién devorar. Se vio que se quedó el maestro dormido, el poderoso, el fiel, el verdadero, se quedó dormido. Allí entre las redes, entre los redes que tenían de pescar, se quedó Jesús durmiendo. Y entonces se levantó una grande tempestad para hundir aquella barca, para hundirla, porque el enemigo siempre ha ido detrás de la palabra, porque la palabra tiene poder y autoridad para romper cadenas, ataduras, ligaduras y romper las enfermedades en pedazos. Jesús siempre ha ido de destruir la palabra, pero la palabra tiene poder, la palabra tiene vida, y la palabra que tiene vida no hay quien la pueda destruir, porque es vida. Y por eso miró desde el cielo el enemigo y miró que Jesús estaba en la barca. Y se levantó una gran tempestad para hundir aquella barca con sus discípulos y con Jesús, para ahogarlos. Pero los discípulos trataron de navegar aquella barca y no pudieron navegarla, no pudieron traerla a plego. Y entonces tuvieron que despertar a Jesús. Maestro, maestro, que perecemos. Jesús se levantó y Jesús se puso en pie y dijo: vientos, deteneros, mar, calmaros. Y todo vino en grande bonanza, todo se calmó. Y ni los discípulos no sabían quién era. Caminaban con Jesús y no sabían quién era, no lo sabían. Y decían entre ellos: ¿quién es este que aun en los vientos ni al mar obedecen? Pues ¿quién es? No lo sabían. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Vuestra fe está cuando hay una enfermedad y es sana, cuando un paralítico empieza a andar, cuando un ciego es sano, da la vista, entonces está vuestra fe. Pero ahora que no hay nada, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hermanos, la fe tiene que seguir siempre adelante. La fe tiene que vivir con nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra, hallará fe. Por eso la fe tiene que estar siempre en nuestras vidas. La fe tiene que vivir con nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquellos discípulos, hermanos, se quedaron un poco avergonzados, porque no conocían a Jesús. ¿Sabes cuándo conocieron a Jesús? Cuando estuvieron en el aposento alto, cuando Jesús fue crucificado, desde el día fue resucitado. Estaban en el aposento alto 120 personas en el aposento alto, y estaban allí, y ellos esperaban algo, pero no sabían lo que era. No sabían lo que era. Y dice: es preciso que yo me vaya y os mandaré al Consolador. Pero no sabían lo que era, porque no conocían a Jesús, no lo conocían, ni sabía quién era. Sabía que era un hombre que tenía poder y autoridad, pero no sabían quién era. Y entonces, cuando un viento recio del cielo se levantó, y todos, dice la palabra, y todos, las 120 personas, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces es cuando conocieron a Jesús, sabían que era el Cristo, sabían que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, iglesia, hermanos que me estáis escuchando, necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos haga recordar, nos haga reconocer que Él es nuestro Salvador, es nuestro cobijo, nuestro amparo, fuera de Él no somos nada. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Gracias por los años de vida que nos das. Hermanos, con estos mensajitos os puedo dejar, porque me escuece mucho la garganta. Yo quisiera alargar más, pero ya no puedo más, con la garganta no puedo. Que el Señor os bendiga mucho, muchas bendiciones, y guardaros, cuidaros, porque Dios guarda vuestras salidas, vuestras entradas. Que Dios os bendiga mucho, y un abrazo de vuestro hermano Juan para todos vosotros.